De nueva cuenta, estamos en la cápsula 3 de la sesión 10 y estamos presentando el ejercicio, el primer ejercicio que correspondía a la sesión 8 que nos mandó Obed, donde estábamos hablando de la flor del poder. Entonces aquí vamos a hacer ciertas observaciones desde la experiencia y la visión de Obed. Si ustedes se fijan en lo que nos compartió Obed, está marcando ya desde su percepción, cuáles son cuáles son las cuestiones dominantes, ¿no? Desde su identidad. Él es un joven de 22 años, de clase media, que va marcando su identidad con ocupación de estudiante, de sexo masculino, hombre, con religión no cuenta, se dice ateo, y cuenta con una educación de licenciatura, de nacionalidad mexicana, y considera que lo dominante, que me pareció interesante porque lo puso desde una perspectiva del número de gentes que están en eso y no de la perspectiva del poder que se ostenta, ¿no? Entonces dice, bueno, yo soy de clase media, pero ¿cuál es la dominante en su entorno? Él dice que es la clase baja. Entonces aquí él, salvo que él nos retroalimente después, yo interpreto que él está viendo que él es de los pocos, a lo mejor él sería dominante dentro de un mundo donde la mayoría es de la clase baja. O sea, yo le cambio el sentido, él está quizá yéndose a la mayoría por dominante estamos viendo quién tiene el poder y no lo tiene la clase baja, ¿sí? Entonces a lo mejor se malinterpretó el sentido, pero de todos modos nos permite reflexionar en esto, ¿no? O cuando esté organizada la clase baja, o sea, el pueblo en un momento dado, la mayoría de todos nosotros, ¿verdad? Podríamos decir que entonces se pudiera transformar el sentido de lo, el que domina, pero en este momento yo siento que sería al revés, ¿no? En esto. Él dice, la edad de 22 años y los dominantes dice que son los mayores de 50 años, a lo mejor son la mayoría en su comunidad, pero los que tienen el poder en cuanto a edad cronológica, pues estarían entre los, ¿qué? 45 y 60 años, o son los jóvenes. El poder de control, ¿eh? Y de dominio, no el poder potencial, porque si no, aquí sí tendríamos que hablar que son los jóvenes los que tienen el poder potencial de generar los cambios. La educación dice que la dominante, me imagino que en su comunidad, en su municipio, pues es la de preparatorias. Entonces él estaría, con base a su educación, pudiendo ejercer mayor control y poder que los que están más abajo. Y finalmente, en cuanto a la religión, él dice, los católicos aquí sí, no sabemos ahorita quiénes están ostentando el poder real en México, sí es la estructura católica todavía, ¿no? La estructura de la iglesia católica. Y aquí los hombres, sí, pues sí, ahorita todavía estamos inmersos, no hay una perspectiva de género que se viva, sino que sigue el patriarcado generando estas opciones, ¿no? Y finalmente él hace una síntesis sobre sí mismo, ¿no? Que eso es a lo que todos tenemos que hacer. Nadie tiene la razón, no podemos decir que está bien o está mal, sino es el sentir de él, ¿no? ¿Cómo se ve él? ¿Cómo se está identificando? ¿Cómo está generando su propia identidad? Y se ve como un joven universitario que quiere generar un cambio en su entorno. Alguien que siempre está en la búsqueda de aprender una infinidad de cosas para emplearlas en la resolución de problemas que todo el mundo ve, pero que nadie se compromete a solucionar. Es una intención. Ahora, él está hablando todavía aquí, en este discurso de problemas, ¿no? De ser capaz de solucionar problemas. Podríamos cambiar la idea de problemas, hablar de temas, ¿no? El cambio, la visión de un nuevo mundo. Podría ser co-constructor de de una nueva comunidad, de un nuevo municipio, de una nueva forma de ver y sentir la situación. Pero pues es una persona que
líder potencial porque tiene ganas de hacer cosas, ¿no? Y se compromete y sobre todo está en la búsqueda de aprender. Humildemente, así lo dice y creo que, pues, Obed, tienes mucho potencial, ¿no? Ojalá y podamos trabajar juntos en esta investigación. Me interesa mucho conocer tu punto de vista una vez que conozcas más a fondo. También aquí habla de cuáles, empieza a contestar las preguntas que eran parte del primer ejercicio y sus respuestas es cuántas de sus características individuales son diferentes de la identidad dominante. De acuerdo a su flor de poder, él marca que son las 5 de 7. ¿Qué características no se pueden cambiar? Y entonces establece claridad, mi edad, su ocupación pudiera ser que sí pudiera cambiar con el tiempo, su raza, desde luego que no, su nacionalidad tampoco, su sexo, bueno, ahora hay muchas formas de cambiar sexos, pero bueno, y su educación. Su educación pudiera mejorarse, ampliarse. ¿Qué nos dice esto de su propio poder y su poder potencial? Dice, me encuentro en un lugar privilegiado en comparación con mis semejantes. Entonces mis observaciones sobre su flor del poder pues son acertadas, ¿no? Él está en una situación de ventaja. Por lo tanto, no debe de verse como forma de poder acceder al poder para poder oprimir a otros, sino para poder liberar a otros, ¿no? Que es otro sentido. Y por eso le preocupa y habla él de la resolución de problemas. Y dice, no todos los grupos sociales tienen el mismo poder para construir lo que le revela este ejercicio. Muy bien. Identidad dentro de un grupo político. Y para que esta identidad sea reconocida y valorada como tal. O sea, de alguna forma siento que Obed está viendo la importancia de construir identidad dentro de un grupo, y sobre todo si es político, para que esa identidad común pueda ser reconocida y valorada como tal. Y entonces compromete la acción para ser congruentes y coherentes. Luego dice, ¿cuáles son las diferencias y similitudes con relación al poder dominante? Y entonces él hace aquí un análisis desde su propio sentir, donde dice que se encuentra en una situación de ventaja en la mayoría de los aspectos. Solo comparte la nacionalidad y el sexo, lo que significa que comparte el ideal de un país mejor, pero desde su perspectiva de hombre joven, por lo que no ha concebido todavía el tamaño de los problemas que enfrentan los demás. O sea, siente que le falta conocimiento para poder entender todo. Se podría decir que de cierto modo estoy alejado de la realidad cotidiana. Pues esto ya es una verdad importante que lo va a llevar a moverse, a ir entendiendo esa realidad cotidiana y es sobre todo empezar a ver al otro no desde su propia visión y posición, sino desde la posición del otro. Esto es un acto de humildad y para generar cambios positivos necesitamos tener humildad y entender lo que somos, porque su forma su forma de analizarse a sí mismo se da cuenta que comparte el ideal de un país mejor, pero desde una perspectiva de hombre joven. Que qué bueno, que qué bueno. Por lo que considera que todavía no dimensiona los tamaños de los problemas que enfrentan los otros, a los cuales quiere el conocer porque se siente alejado de la realidad. Y dice, ¿cómo puede influir esto en nuestro propio trabajo? Y él contesta, dice, los diferentes recursos que yo empleo pueden ser totalmente desconocidos para mis compañeros. Imagino que se refiere a lo que él ha aprendido en la universidad, ¿no? Como por ejemplo el uso de herramientas tecnológicas. Yo puedo suponer que los demás las manejan de manera fluida y al desarrollar una estrategia, esta puede fallar porque supongo y mis estrategias se alejan de la realidad que viven mis compañeros. Excelente punto, ¿no? Él tiene unos conocimientos que no han estado al alcance de los otros y al ver el mundo desde esa perspectiva sin considerar la visión de los otros, pues puede ser que sus planes y estrategias, aunque estén bien sustentados, no funcionen. Entonces hay que hacer las cosas con el otro y para el otro y desde su propia realidad
y desde sus propios conocimientos y no tratar de imponer lo que nosotros hemos aprendido, sino llevarlos gradualmente para que todos en un momento dado podamos aprender lo necesario para poder entendernos en igualdad de circunstancias en estas situaciones. Y finalmente dice, ¿qué nos dice este ejercicio acerca de la identidad y del poder? Su reflexión es, la construcción de identidad supone la presencia de unos otros y de otros. Muy cierto, muy interesante. A los cuales nos oponemos y diferenciamos. Pero tenemos que entendernos, saber entendernos con estas diferencias. ¿Cuáles son mis perspectivas individuales, mis valores y los supuestos que influyen en la selección de acciones a desarrollar en mis deseos de participar? Dice, sus perspectivas individuales son el poder tener herramientas de convencimiento, herramientas, muy bien, para la generación de conciencia, así como el conocimiento preciso para la solución de problemas o para la identificación, yo diría, de temas prioritarios con las personas. Siempre trato de practicar la honestidad, la amistad, el respeto, la justicia, la veracidad y la gratitud. Son sus valores. Me mueve el generar un cambio profundo que nos permita a todos vivir mejor. Que los servicios públicos básicos sean una realidad en los lugares más alejados de las ciudades. Que todos seamos iguales y gocemos de los mismos derechos. Que nuestro país se convierta en un primer mundo. Pues, muy interesante y muy conmovedor. Fíjense ustedes el gran potencial que existe cuando empezamos a reflexionar sobre estas situaciones, porque podemos encontrar en todo esto, la sesión pasada hablábamos de la necesidad de tener perfiles para quienes nos van a gobernar y no personas nada más, ¿no? Porque nos caen bien o porque son amigos de este o porque tienen recursos o porque se mueven o porque son parte de un sistema o de un grupo que se quiere mantener en el poder. No, esto es lo que hay que estar buscando. Esto ya está diciendo cosas importantes que debe de tener un dirigente, un líder, ¿no? Lo que él expresa. Hagamos este ejercicio. Bueno, ¿qué de esto deberíamos estar buscando en las personas que van a asumir el poder y para los cuales nosotros vamos a determinar si lo van a hacer o no con nuestros votos, ¿no? Y no dejar que nos impongan a cualquiera, ¿verdad? Este tipo de ejercicio deberían de hacerlo todos los que quieren ser candidatos y nosotros para poder definir. Y finalmente dice, ¿por qué se involucra en este proyecto o seminario? Era particularizar en algo, porque quiero llevar a cabo el rol que exige la cuarta T para los ciudadanos. Que todos nos formemos con conocimientos sólidos para generar un cambio desde nuestra posición de ciudadanos conscientes, no de una crítica destructiva, qué interesante, sino de una participación funcional y empoderadora. Pasar del yo opino que al yo hago, pero con conocimiento de causa, y yo agregaría aquí nada más con los otros. ¿Y cuál es mi identidad social, identidad organizacional, Morena, identidad política? Al respecto nos comenta Obed. Mi identidad social se basa en saber que pertenezco a ciertos grupos de los que no me había dado cuenta, que tienen poder y que al explotarlos puedo ayudar a las demás personas. O sea, saber utilizar las relaciones que tiene más que explotarlos, yo diría, saber aprovecharlas, aprovechar las relaciones que tiene para ayudar a otras personas con otro fin. Por ejemplo, soy un estudiante universitario de la carrera de biomedicina, que en este momento de emergencia sanitaria ha ayudado a más personas a conocer lo que implica una pandemia a nivel de salud, individual y comunitaria, y en el cambio de paradigma que se tiene hacia la ciencia. Muy bien, a partir de lo anterior puedo ayudar en la lucha contra los ataques al gobierno que busca la generación de caos social y de culpar de todo al gobierno, pero no contribuye en nada, como el seguir las recomendaciones para la prevención del contagio. Mi identidad organizacional es morena e ideológicamente me identifico con la izquierda, porque considero que la distribución de la riqueza debe ser más equitativa, que no puede haber personas que tengan todo y otras que no tengan nada, que es deber del gobierno interferir en este desequilibrio y dotar de igualdad de oportunidades como un primer paso, pero que al final
todo vaya enfocado a una igualdad de clases sociales. O sea, ella tiene su visión y se ubica dentro de un contexto, ¿no? Y a lo mejor debería de ser una nueva izquierda que más que confrontar busque proyectar y generar transformaciones. Pues muchas gracias, Sobe, por tu contribución. Espero que les haya servido y ojalá todos, aunque no lo manden, pero sí hagan el ejercicio porque permite ubicarnos y proyectar nuestras acciones en pro de los demás y cómo podemos desde cualquier trinchera en la que nos encontremos, de cualquier espacio, ayudar a la generación y a la construcción de ese mundo que todos deseamos, más solidario, más pacífico, más justo, más equitativo. Pues muchísimas gracias. Y pasamos a la siguiente cápsula.